Viernes, gracias a Dios es viernes. Ya estás aquí para platicar en familia. Soy Pati López y me da muchísimo gusto recibirte porque tenemos un tema el día de hoy que realmente nos va a abrir los ojos. Vamos a poder hacer conciencia, vamos a poder también preguntar, platicar aquí en familia. Y el tema es cómo pueden atraerme las tentaciones y cómo vencerlas. Yo creo que en este mundo actual en el que vivimos, realmente a veces ya ni siquiera naturalizamos las tentaciones, ya ni siquiera las vemos como tentaciones, sino como algo que se va presentando y hay que hacerlo porque todo mundo lo hace, hay que vivir la vida ligera, la vida light, o sea, ya todo es light hasta la vida, y creo que este tema lo que nos va a permitir es pues saber, o sea, cuándo realmente es una tentación, cuándo puedo hacerme a un lado, cuándo la tengo que enfrentar, cuándo la tengo que vencer. Y para ello tengo aquí a mi invitado, doctor Manuel Ocampo Ponce. Él es profesor de Ética, Teología y Filosofía de la Universidad Panamericana. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Pues un gusto de estar aquí contigo, Pati, que me hayas invitado y bueno, también compartiendo con este auditorio que tienes tan selecto. Pues me encanta que estés aquí y como me encanta trabajar con este equipo, que de lunes a viernes me aguantan, nos reímos, me dirigen, me van coachando, como es Telma Coronado, nuestra productora, con la sonrisa a la disposición y siempre preparándote para ti cápsulas muy atinadas en el tema. Arturo Cervantes, con todos sus Chivas lo queremos, bueno, es cierto, queremos a todos también que le van a las Chivas, que siempre está en control, es muy atento de los tiempos y movimientos de mandarnos a corte. Alex Lugo, en la parte de imagen, si tú nos estás viendo ahorita por www.radiomujer.com.mx, pues él es el que se encarga que nos podamos, además de escuchar, nos puedas mirar y entrar aquí con nosotros en cabina. También la gente de Austin, Texas, que nos escucha al 95.1 de FM, pues les doy la más cordial bienvenida, como a la gente aquí de la zona metropolitana de Guadalajara por el 1040 de AM. ¿Y tú qué opinas de las tentaciones? ¿Qué serían las tentaciones? Y con eso vamos a ir platicando, doctor. ¿Qué es una tentación? Bueno, cuando hablamos de una tentación, pues nos referimos desde luego a algo malo, porque si fuera bueno, pues no diríamos que nos está tentando, ¿verdad? O que nos está invitando. Aunque en sentido muy amplio podríamos hablar también de que algunas cosas que nos atraen pueden ser buenas, ¿no? Pero sí, yo supongo que en el sentido que nosotros queremos abordarlo en este programa es de algo malo, no tanto de algo que nos atrae porque es bueno en sí mismo y bueno para nosotros, sino que a veces hay cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero para nosotros no son tan buenas, ¿no? Y eso constituye una tentación. Entonces, bueno, buenas en sí mismas, pero para nosotros no son tan buenas. Claro, porque cuando nosotros elegimos una cosa, la elegimos porque es buena, porque algo bueno tiene o algo atractivo para nosotros. Entonces, esto es porque cada cosa, por el hecho de ser, simplemente tiene algo de atractivo, algo bueno. Sí. Entonces, eso es lo que nos gusta y lo que nos atrae. Pero a lo mejor para nosotros en un momento determinado o para nuestra naturaleza no es tan bueno. Y esto tiene dos... Nos autodestruye. Sí, nos puede destruir, exactamente, nos puede hacer daño, nos puede destruir. Entonces, esto también depende, ¿verdad? Y proviene de nuestra naturaleza humana que pues tiene un cierto desorden que nosotros hemos advertido desde el principio, ¿no? Los seres humanos, desde los primeros hombres que habitaron en la Tierra, se dieron cuenta de lo que era bueno, lo que convenía a la naturaleza humana, pero que a veces, ¿verdad?, pues no lo podían alcanzar. Entonces de ahí, ¿verdad?, empezó a haber una conciencia de que aún conociendo lo bueno, pues optamos por lo malo. Es decir, que nos atraen cosas que son malas para nosotros. Pero son atractivas. Son atractivas porque en sí mismas son buenas, ¿no? Sí. Porque pareciera que son atractivas y algo atractivo pareciera que es bueno, pero realmente nos dañan. Es que hay que distinguir entre lo bueno en sí, ¿no? Por ejemplo, el cianuro es algo bueno en sí mismo, ¿no? Sí, porque es un elemento, bueno, y es un elemento que se encuentra en la naturaleza que tiene bondades, pero que en un momento dado para nosotros nos puede envenenar, nos puede matar. Entonces, cuando alguien, ¿verdad?, descubre un aspecto bueno en alguna cosa, puede tender a ella, aun cuando esta cosa pues pueda ser no benéfica para su salud, tanto mental,
para su salud espiritual o para su salud física también. Y entonces a esto le llamamos una tentación. Sí, bueno, y además, yo creo que a veces la mercadotecnia, las influencias que tenemos de malos amigos, pues nos hacen ver lo atractivo como algo bueno, pero no deja de dañarnos. Así es. Nos hacen ver cosas atractivas que no son, pero esto se debe a nuestra naturaleza que está desviada desde el principio. O sea, en nuestra naturaleza hay un orden que debería ser bien establecido, ese orden. El orden se refiere a que tenemos una jerarquía en las facultades, ¿no? Uh-huh. Donde tenemos las facultades vegetativas, que son las que compartimos con los vegetales, tenemos las sensitivas que compartimos con los animales, pero además tenemos unas facultades espirituales que son la inteligencia y la voluntad. Vamos a ir con eso más despacio, ¿verdad? Sí, la inteligencia y la voluntad. Están por encima de lo sensitivo, ¿sí? De los sentidos. Y los sentidos por encima de lo vegetativo. Las vegetativas son la nutrición, el crecimiento y la reproducción. Si nosotros nos dejamos llevar por la nutrición, por ejemplo, y nos enfocamos exclusivamente a ella y dejamos que nuestra voluntad y nuestra inteligencia se subordinen al deseo de comer, pues acabamos con obesidad y después con la muerte, ¿no? Porque pueden venir toda clase de problemas a través exactamente de esto. Entonces, este orden, ¿verdad? En donde esta jerarquía debería estar perfectamente ordenada para que el hombre se pueda desarrollar adecuadamente y además alcanzar su realización y su felicidad, no está tan ordenada porque nosotros tenemos una falla de raíz que en la Iglesia Católica se llama pecado original, pero que en realidad es una falla de la naturaleza humana, ¿no? Una falla de la naturaleza porque nuestra naturaleza está dañada por el pecado, como lo sabemos nosotros los católicos, y los que no son católicos pues no saben bien por qué es, pero se ve que hay una falla de origen, porque sí son capaces de ver que hay una jerarquía, un orden en las facultades que se altera y que nos destruye. Sí, porque además, bueno, yo me voy un poquito a la parte de los animales. Los animales siempre van a ir hacia la vida, siempre van a ir a la supervivencia, siempre van a ir, o sea, un animal de veras que no es tonto, ¿no? O sea, si ve que algo lo va a dañar, si hay fuego, pues corre y se va para el otro lado. Si ve que hay muchas cosas que pueden prevenir, y los humanos, qué triste, pero los humanos a veces no tenemos, perdón que lo diga así, pero esa inteligencia de saber que nos está dañando y ahí vamos. Bueno, los animales no es tanto que tengan inteligencia como tal, o sea, no es una inteligencia en el sentido humano, ¿no? De poder abstraer, ¿no? Las esencias de las cosas, hacer juicios y razonamientos, pero sí tienen una facultad que se llama estimativa. Uh-huh. Y esta facultad estimativa es como una razón particular, es intuitiva. Okay. Intuyen, no tienen libertad porque no disciernen, pero en base a eso que intuyen, obran con sus apetitos en consecuencia, es decir, infaliblemente, y por lo mismo que no sean libres, pues obran conforme a su naturaleza y obran bien, ¿no? De alguna manera, bien conforme a lo que ellos son. Por su intuición. Pero entonces, el ser, por esa intuición que se llama estimativa. Pero en el hombre no, porque el hombre tiene inteligencia y voluntad, además de la estimativa, que en el hombre se llama cogitativa, y de otras facultades sensitivas, y entonces este desorden que tiene el hombre radica en que puede, subordinar la inteligencia a las facultades sensitivas o incluso hasta las vegetativas. Es decir, dejarnos llevar por los olores, por los sabores, por las texturas, por la imaginación, por muchas cosas que, aunque sean buenas, porque siempre son buenos los sentidos, siempre son buenas las cosas, pero que en un momento dado nos pueden destruir. Sí, estamos hablando de las tentaciones. ¿Tú qué opinas de esto? Comunícate con nosotros. Los teléfonos en cabina 3122-1190, 3647-1883, WhatsApp 333-822-3208, Facebook a través de Inbox Mujer el Sexto Sentido o en Twitter en Familia 1040. Estás aquí en Radio Mujer. Quédate aquí. Vamos y venimos a un corte. Ya estamos de regreso aquí en Platicando en Familia. Soy Pati López y tengo el gusto de tener aquí a mi lado al doctor Manuel Ocampo Ponce y a tenerte a ti del otro lado del micrófono. Estamos hablando de las tentaciones. ¿Tú qué tentaciones te son más difíciles de vencer? Comparte con nosotros, platica en familia, porque lo que se trata aquí es que podamos enriquecernos, podamos aprender unos de otros y hacer este programa rico en familia. Estás en el 1040 de AM. Y
vamos regresando al tema. Doctor, me decías que mucho de las tentaciones que se dan, que uno cae, es por ese desorden con el que ya nacemos. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de ese desorden? ¿Por qué? Bueno, ya nosotros nacemos así, nos damos cuenta con nuestra razón, con nuestra mente. Pero además, digamos que dentro de la tradición judeocristiana tenemos la revelación católica. Y entonces ahí, ¿verdad? Desde el punto de vista ya de la fe, ya no tanto de la razón, tenemos noticias de que lo que tenemos es una falla original que se llama pecado original. Es decir, hubo un rompimiento con el autor de la naturaleza humana, es decir, con Dios. Uh-huh. Y ese rompimiento, como nosotros somos una especie, una misma especie humana, multiplicada en individuos distintos, cuando uno rompe o comete una falta, afecta a toda la especie. Entonces, ese rompimiento que tuvieron... Somos parte de un sistema, obviamente. Sí, sí, que es una especie, y esa especie humana está conectada, no estamos desconectados como si fuéramos totalmente independientes unos de otros, sino que todo lo que nosotros hacemos, por eso no hay faltas o fallas o cosas malas o buenas que no afecten a todos los demás, aunque pudieran parecer porque están muy en el fuero interno, porque son pensamientos, porque son deseos, todo nos afecta. Entonces, este rompimiento que tuvo la naturaleza humana se alteró realmente, esencialmente al hombre, es decir, de raíz. Y entonces es por lo mismo, ¿verdad? Esta la causa de que ahora nosotros tengamos estas tendencias desordenadas que en un momento dado se pueden llamar tentaciones y que son cosas que realmente nos pueden hacer daño conforme a nuestra misma naturaleza y conforme al proyecto que tenemos de realización plena, que en términos católicos pues es la salvación, ¿no? La salvación que nosotros tenemos. Entonces, pues definitivamente, ¿verdad? Hay que ser conscientes de que tenemos este desorden y que no podemos por ningún motivo llamar orden a este desorden. Porque hay quienes dicen, bueno, pues si en la naturaleza humana está el mentir, bueno, pues entonces hay que mentir, sí, pero es una parte desordenada de nuestra naturaleza. ¿Cómo sabemos que es desordenada? Porque nuestra inteligencia está hecha para la verdad, y entonces la mentira es algo que la desvía de la verdad, ¿sí? Y así vamos viendo que cada facultad tiene un objeto, un orden, y que si nosotros lo desviamos, o lo cambiamos, o lo anteponemos a otro que es superior, pues acabamos destruyéndonos. Mira, ahorita que decías, ¿no? Porque además es difícil de comprender muchas veces lo del pecado original, ¿no? Que dicen, ¿cómo es posible que un bebecito ya traiga el pecado original? Pero ahorita que te estaba escuchando, lo entendía, que si realmente cada uno de nosotros supiéramos y realmente lo tendríamos muy, muy conscientes, que si yo daño a mi semejante, estoy dañando a mi sistema, ¿no? Así es, ahorita me acaba de caer el 20, porque dices, bueno, sí, cuesta trabajo, ¿no? Un bebé, ¿cómo van a hacer? Bueno, espérame, pero no te vayas ahí, vete al aquí y el ahora. Si tú haces daño, muchas veces no te das cuenta hasta dónde recae ese daño. A veces esa mentira, a veces el robarme algo que al fin nadie se dio cuenta, a veces el que le dé mordida a un policía, o sea, muchas cosas que las naturalizamos como, pues, ¿qué tiene? Sí, y nos afectan a todos porque no estamos desconectados unos de otros. Sí. Y entonces, como les decía, somos una especie multiplicada en individuos y por lo mismo cada individuo pues repercute en todo. Y luego también pues a través de las generaciones, porque se van transmitiendo, estas fallas van repercutiendo, es como una reacción en cadena que afecta absolutamente todo. Esa es la causa también por la que vemos tantos problemas, ¿no? Claro. O sea, vemos que hay ciudades desordenadas, hacinamiento en las ciudades, devastación ambiental, falta de respeto a los derechos humanos, todo eso que vemos es causa de este desorden y de las tentaciones desordenadas que conlleva esta situación, ¿no? Bueno, ¿y tú qué crees? Que ahorita, hoy en día, 2016, haya más tentaciones que hace 50 años? ¿O son las mismas? La naturaleza humana es la misma, ¿no? Uh-huh. Pero hay algunos elementos que pueden favorecer a la tentación. Por ejemplo, la comida que hay ahora, el otro día estábamos platicando con unos doctores de ahí de un instituto de bioética, que hay mucha obesidad, ¿no? Ahora. ¿Y qué es? Que las personas hoy comen más que antes. Pues no, realmente no creemos que sea eso.
que comen diferente, bueno, habría que ver qué, porque algunos dicen, no, es que los refrescos son malos. Pero hace 50 años, 40, la gente tomaba mucho refresco y no habían los niveles de obesidad que hay ahora, ¿no? Claro. Antes... Hasta tomaban más, yo creo, porque ahorita la cultura de cuidar tu cuerpo, de tomar agua. Sí, antes se tomaba más refresco. Las tortillas, lo mismo, siempre hemos tomado tortillas en México. ¿Y por qué los mexicanos tienen? Entonces, ¿en qué radica esto de la tentación? Bueno, de que nuestra alimentación ahora va teniendo sustancias que son más atractivas, ¿no? Bueno, y también se llenan vacíos con los alimentos, Sí, ¿no? además Vacíos las emocionales. cuestiones psicológicas. ¿Pero por qué se llenan? Porque nosotros obtenemos una satisfacción a partir de eso. Y entonces, si nosotros le ponemos elementos a la cocina que son más atractivos, y sobre todo en lo que se refiere a golosinas, a carbohidratos, pues entonces nosotros tenemos en ese sentido más tentación que otros que no tenían esos recursos para enriquecer, digamos, desde el punto de vista sensitivo a las cosas, los alimentos, ¿no? Lo mismo en lo visual. Nosotros tenemos ahora muchos medios como la televisión, los medios masivos, ¿no? O sea, hay muchos elementos tecnológicos que, aunque la tecnología sea buena, pueden constituir una tentación muy grande. Por ejemplo, las redes sociales, claro, la televisión, la radio, etcétera. El simple uso del celular, que cuando dices, aquí en la casa se come y no hay celulares. No sé si te tocó, porque ese video se hizo viral, ¿no? En una burla donde está una familia comiendo, y una familia así como muy seria, y el papá se le caía algo y lo recogía. Entonces, mientras que el papá se distraía, todos sacaban su celular. Y resulta que el señor lo que estaba haciendo cada vez que se le caían cosas era revisar su celular, ¿no? O sea, es como... Pero es que eso ya es una parodia, adicción, ¿no? Sí, pero ahorita ya el celular también se convierte en una tentación. Estoy Pero con una además en persona, una estoy adicción. comiendo. Sí, también. Porque las tentaciones, cuando se cede a ellas, repetida y constantemente, se van convirtiendo en una adicción. Y eso es importante también porque en el hombre, además de este desorden de raíz que hay, de tender a cosas que aunque sean buenas en sí mismas, pero nos pueden hacer daño, viene también, ¿verdad? Dos elementos muy importantes, que uno es la disposición que tiene cada persona, y que esa disposición puede ser buena o mala. Hay personas que tienen una disposición, es decir, una cualidad que los invita a alguna cosa. Por ejemplo, una buena disposición a lavarse los dientes todos los días de un adolescente, ¿no? Los que son padres de familia sabrán que entre sus hijos uno puede ser muy ordenado, tiene buenas disposiciones, y el otro es un desorden, no se quiere bañar. ¿Por qué será? Porque uno ya viene, ¿verdad?, con una afectación distinta que el otro. Y entonces uno tiene la buena disposición y el otro tiene una mala disposición. Entonces, estas disposiciones, el problema es que si son buenas, pero no se alimentan, no se frecuentan, no se realizan, se van corrompiendo y luego se convierten en vicios. Sí. Y la diferencia entre una disposición y un vicio es que la disposición es inestable, o sea, la podemos vencer con facilidad, pero el vicio ya no. Es una cualidad estable y es muy difícil de quitar, ¿sí? Produce como una afectación que incluso puede ser como una enfermedad. Claro, ¿no? ya estamos hablando de una tensión diferente. Es un vicio. Ya se convirtió en adicción. Estamos hablando de las tentaciones y cómo vencerlas. Estás aquí en Platicando en Familia. Soy Pati López y vamos de volada a un corte y regresas aquí a Radio Mujer. Ya estamos de regreso, ya estás aquí en Platicando en Familia. Tengo muchos cumpleañeros de sábado y domingo, pero no me han llegado cumpleañeros del día de hoy. ¿A quién estás festejando hoy? Mándanos un nombre para que lo podamos felicitar en el último bloque. Te recuerdo los teléfonos en cabina: 3122-1190, 3647-1883, WhatsApp 333-822-3208. Así es que puedes decirme a quién festejas el día de hoy y también comentar sobre las tentaciones, esas tentaciones que seguramente se van a atravesar en el fin de semana y cómo vencerlas. Y si no es que todos los días, ¿verdad? Porque sí, yo todo no el sé tiempo por qué. tenemos Todos los días. Y a toda hora, sí. Híjole. Yo quiero mandar un saludo a Evelyn Catalina Morales Alcalá, que ¿Sí? bueno, nos dice que nos está escuchando por aquí, por las redes sociales, y bueno, pues un saludo afectuoso para ella. Ay, pues muchas gracias, Catalina, por estar aquí platicando con nosotros en familia. Bien, entonces hablábamos ya vimos que es un desorden, ¿sí? Ya vimos la causa. Sí. Vimos también que
Depende de una disposición que tengamos nosotros. Sí, de una disposición que es inestable, pero que puede agarrar estabilidad, es decir, que sea difícil de vencer, y entonces se convierte en un hábito, y un hábito que es estable puede ser bueno o malo, y en este caso de las tentaciones el hábito malo se llama vicio. A los hábitos malos, en la tradición católica se les llama vicio. A los hábitos malos se les llama vicio. Vicios, y hay diferentes, por ejemplo, la pereza es un vicio, no nada más es el alcoholismo, la drogadicción, no, sino que hay otras enfermedades o vicios que son estables, es decir, que ya no se pueden quitar tan fácilmente. Y hacen daño también. Y hacen mucho daño, que son los vicios del espíritu, el egoísmo, la soberbia, ¿no? La envidia. La envidia es un vicio espantoso, ¿no? Que hace... Se carcome por dentro. Incluso algunos son capitales, es decir, son como la cabeza de otros muchos vicios que podemos tener. Entonces hay que tener cuidado con las tentaciones, porque la tentación, cuando nosotros tenemos una mala disposición y si vamos cayendo en la tentación, nos va produciendo, vamos llegando a lo que es un vicio. Pero bueno, hay otro elemento aquí importante que yo quisiera añadir, es que, bueno, entonces, ¿cómo podemos nosotros superar esto? ¿Cómo lo podemos? Bueno, fíjense que es muy curioso porque naturalmente hablando, es decir, sin tomar en cuenta la fe católica, es muy difícil alcanzar una vida completamente estable. Es decir, no podemos nosotros ordenar nuestra naturaleza por nosotros mismos, con nuestros esfuerzos, no podemos. Es una mala noticia eso. Eso es una mala noticia, sí, eso es una mala noticia. Y la buena es que mediante la gracia, es decir, una creación, porque la gracia es algo que Dios crea para ayudar al hombre, para hacerlo participar de su vida, al hombre, nosotros podemos ir en esa comunión con Dios, mejorando hasta alcanzar el orden perfecto y la plenitud. Entonces es importante también saber que el hombre por sí mismo no puede alcanzar ese orden, aun cuando tenemos dentro de nuestra naturaleza también elementos que nos ayudan a alcanzar este orden, que son los hábitos buenos. Así como hay hábitos malos, así como hay disposiciones buenas y malas, hay hábitos buenos y malos. Y esos hábitos buenos, que son las virtudes, que se llaman virtudes, nos ayudan a alcanzar este orden. Y hay unas que perfeccionan a la inteligencia y otras a la voluntad. A ver, ¿cómo son las que perfeccionan la inteligencia? Pues la ciencia, la inteligencia, que es el hábito de los primeros principios, la sabiduría, también tenemos el arte, la técnica, la prudencia, son hábitos intelectuales, es decir, virtudes intelectuales que nos ayudan a ser más perfectos intelectualmente, nos ayudan a conocer lo que es bueno y lo que es malo, lo que nos conviene y lo que no. Pero además tenemos los morales, que son las virtudes que nos ayudan, no es tanto a conocer, porque la inteligencia ya nos presenta lo que es bueno y lo que es malo, pero todos hemos tenido la experiencia de que sabemos lo que nos conviene y optamos por lo que no nos conviene. Yo sé que no me hace bien comer pasteles, pero a la hora pero qué ricos que son. Sacan el pastel, entonces ya se me hace imposible decir que no. ¿Sí? Entonces, esto pues es un problema que se puede vencer, o tenemos un mecanismo de ayuda que son las virtudes, es decir, los hábitos buenos. En este caso sería, por ejemplo, la templanza, ¿no? Una virtud que nos permite elegir, o que nos garantiza elegir en los casos, ¿verdad?, en los que nuestro apetito concupiscible, que es un apetito, una tendencia a desear cosas, nos desordena. Entonces nosotros, por medio de nuestro esfuerzo, pero no es tanto el esfuerzo, sino más bien la gracia de Dios, nos permite desarrollar esa virtud para poder alcanzar el orden que nosotros necesitamos según nuestra naturaleza. Entonces, por lo que estoy entendiendo, si entre más nos acerquemos a Dios, más fácil va a poder ordenar uno ese desorden. Bueno, esto es muy interesante porque esta gracia hay de diferentes formas, y una de las gracias se llama gracia actual. Esta gracia a cualquier persona, aunque sea católica o no, Dios se la puede dar en un momento dado. Es la gracia que le dio, por ejemplo, a San Pablo para que se convirtiera, o a San Agustín. Pero hay otra gracia que es la gracia habitual, que es una gracia que se las da a los bautizados. Y esa gracia la adquirimos por el bautismo, y la tenemos mientras nosotros no cedemos ante las tentaciones, justamente, que nos inducen a cometer cosas graves. Entonces,
cuando nosotros cometemos una cosa gravemente desordenada, como puede ser una calumnia, por ejemplo, ¿no? Porque mentir es malo, pero calumniar es mucho peor, ¿sí? Sí. Porque es imputarle algo malo que no cometió. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cosas, perdemos la gracia habitual. Y por medio de una gracia actual, tenemos el arrepentimiento, el dolor del alma, ¿sí? El dolor es bueno. A veces, la culpa. Tú que eres psicóloga, sí, tú que eres psicóloga, a lo mejor te puede causar conflicto que sea tan bueno que la gente le duela, que sienta culpa, ¿sí? Porque ese dolor quiere decir que estás vivo. Es como cuando te duele un brazo porque tienes una herida, y si no te doliera, pues se te gangrena y te mueres. De hecho, las enfermedades más peligrosas son las que son silenciosas, sí. Exactamente. Entonces, cuando el alma te duele, significa que hay algo ahí, ¿sí? Algo que hiciste mal, y entonces eso también, movido por la gracia, ese dolor, te ayuda a acudir al sacramento de la reconciliación, y entonces recuperar la gracia habitual, que mientras la vas recuperando y vas confesando constantemente, reconociendo tu pecado, vas sanando y vas adquiriendo las virtudes que te van a permitir no caer en las tentaciones. Te quiero compartir aquí de un radioescucha. Manuel nos comparte: yo una temporada estuve mucho en el vicio del alcohol, pero me ayudó mucho una asociación de ancianos. A veces siento que vuelvo a caer, pero me ayuda mucho estar en grupos. Saludos y felicidades. Felicidades a ti, Manuel. De veras que... Pues sí. La idea de reconocerlo, ¿no? De reconocer también que es difícil, que a veces quiere volver a caer. Pero no imposible. Y que no imposible. Y además ha sabido dónde tomar refugio. Y además, con el tiempo, ¿verdad? Bueno, ayudados por la gracia, y también Manuel, ayudado por la gracia, pero además, en la medida que va ejercitando a la voluntad para resistirse a la tentación, ese hábito malo se va a convertir en un bueno con el tiempo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener estabilidad al revés para no caer. O sea que va a ir ganando fuerza su voluntad y va a ir disminuyendo radicalmente la tendencia a esa necesidad del alcohol en este caso, ¿no? Estamos hablando de arrepentimiento, ¿no? Hay un arrepentimiento, hay culpa, entonces me doy cuenta que no estoy haciendo algo bien, y eso mismo me da la fuerza para cambiar. Para ir cambiando, y en la medida... Ahora, esto que dice que con grupos es mejor, claro que es mejor. ¿Por qué? Porque por lo que decíamos al principio del programa, nosotros no somos individuos aislados, sino que somos sociables. Entonces nosotros, así como nos afecta a todos el que alguien obre mal, el estar en un lugar donde la gente está obrando bien, donde la gente pues nos refuerza muchísimo, ¿no? Dime con quién andas, quién eres, es cierto. Porque nuestra naturaleza es sociable, entonces la influencia que llegamos a tener. Buenas amistades te ayudan a mejorar, ¿no? Malas amistades te ayudan a empeorar. Y entonces saber que otras personas padecen lo mismo que tú te ayuda a superar eso también. Desde el punto de vista social, psicológico también, ¿no? Te ayuda. Entonces, bueno, pues tenemos estos hábitos que se logran de dos formas, ¿no? Los buenos se logran por repetición de actos buenos. Por eso es importante que cada vez que resiste, ¿no?, una persona la tentación de decir una mentira, de tomar una copa, de lo que sea, ¿no?, de cualquier cosa mala, de quedarse dormido en lugar de despertarse, si vamos reforzando esto, nos va fortaleciendo y nos va haciendo crecer, y al rato se va a convertir en un hábito bueno. Ay, quiero que me platiques más en cómo hacer esos hábitos buenos para contrarrestar a ese desorden. En el próximo bloque vamos de regreso con cumpleañeros, así es que ya me empezó a llegar uno que cumple hoy, así es que dile que prendan el 1040 de AM o en la página www.radiomujer.com.mx para que escuche tu felicitación. Vamos a un corte y regresamos de volada. Quédate aquí en Radio Mujer. Ya estamos de regreso aquí para apapacharte y felicitarte, que el día de hoy es tu cumpleaños, y todo el equipo de Platicando en Familia te quiere mandar muchos besos, bendiciones, el mejor de los años. Si el día de hoy es tu cumpleaños, o si es el sábado o el domingo, pues de todos modos que no se pierda el motivo para recibir estas, ¿cómo se dice? Afecto, muestras de afecto, porque esto que queremos para ti. Y tengo una muy especial para Luis Galván Gómez, de su pareja, de su amor, que hoy cumple años. Muchas felicidades, Luis Galván Gómez, te manda a felicitar tu pareja. También otra felicitación del día de hoy a Stephanie Herrera. Pásala
padrísimo este viernes. Y tengo felicitaciones para el sábado, que nos están escuchando. Angie Bautista, felicidades. Sandy Pérez, David Hernández Salinas, Samantha Lozano, te mando un fuerte abrazo el día, de una vez adelantado, el día de hoy, sé que es mañana tu cumpleaños. Y el domingo tengo otros 3. Al señor Renato Zúñiga le mando un fuerte abrazo. A María José Ferreira hasta Brasil, que siempre nos escucha, además. María José, te mando un abrazo. Y a Gaby Bacari. Así es que pásenla bonito. Si tú tienes a alguien a quien felicitar, pues que no se pierda el motivo, háblale y deséale lo mejor hoy y siempre. Mientras que nosotros vamos a seguir hablando. Y además que se aleje de las tentaciones, ¿verdad? Porque ese es nuestro tema, doctor. Sí, así es. Pues sí, vamos a continuar ya para nosotros responder a la pregunta de cómo podemos alcanzar estas virtudes o estos hábitos y otros mecanismos necesarios para que el hombre pueda vencer la virtud y realizarse plenamente. Pues estos hábitos, sobre todo las virtudes, son o innatas o adquiridas o infusas. Innatas ya nacemos con ellas. Adquiridas, las adquirimos, como decíamos hace rato, con la repetición de hábitos buenos, de actos buenos, perdón. Sí. Y las infusas Dios nos las da. De cada virtud puede haber una parte innatas, infusa. Adquiridas e infusas. Las innatas ya con esas nacemos. Luego, las infusas. Las adquiridas las adquirimos mediante la repetición de actos buenos. Repitiendo, haciendo acciones buenas, se refuerzan y se convierten en hábitos, en estables, en virtudes. Pero además está la parte infusa. La parte infusa es la que Dios nos da y que nos va ayudando. Bueno, este es el nivel más bajito de elementos que tenemos para poder vencer las tentaciones. Pero luego tenemos además otros que son los dones del Espíritu Santo, que también nos ayudan más fuerte todavía a obrar bien, es decir, a vencer las tentaciones y a obrar rectamente. La diferencia entre un don y una virtud es que en la virtud Dios actúa, o el hombre, de una manera humana. Pero en el don ya es como si Dios actuara. Es un regalo. Sí, y es como si Dios actuara en lugar de nosotros, es muy curioso. Solo somos un instrumento. Y esos dones nos permiten una cosa que se llama frutos, los frutos del Espíritu Santo, que son los actos buenos que nosotros hacemos cuando ya vencimos todas las tentaciones y podemos llevar una vida ordenada, pero hasta una forma sobrenatural, es decir, sobrenaturalmente ordenada. Por ejemplo, que podamos dar la vida por alguien, ¿no? Por una persona, que podamos tener actos de martirio, por ejemplo, un acto de martirio. Y todo esto se logra también en la Iglesia Católica, lo sabemos, por medio de los sacramentos, ¿no? Ahora, los que no son católicos y nos están escuchando, bueno, pues tenemos las virtudes, ¿no? Tenemos las virtudes naturales que pueden ser, tenemos que reconocer que existen porque se puede demostrar ello racionalmente y ver que pueden ser adquiridas o pueden ser innatas también. Te quiero compartir, ¿te acuerdas que afuera del aire estaba platicando de don Francisco Naranjo? Ah, sí. Pues ya me llegó su participación. Yo estaba preocupado que no nos decía nada. Sí, siempre participa y enriquece este programa. No, fíjate, porque además siempre son muy atinadas sus participaciones. A don Francisco Naranjo dice, hay que preguntarle a Adán qué pasó con Eva. Ahí empieza la tentación desde el principio de la era. De ahí para adelante vamos arrastrando la tentación, nos ponen tentaciones, muchas cosas, la comida, los ojos están abiertos de ver lo que nunca han visto. Felicidades. Ay, pues muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, aquí estamos compartiendo esto que, bueno, yo creo que es acorde, ¿no? A lo que estábamos diciendo, sí, del primer bloque. Y que además yo creo que a todos nos hace mucho bien reflexionar, ¿no? Para ver que también tenemos no solo cuestiones desordenadas y que nos invitan a lo malo, a la tentación, sino también hay mecanismos dentro de la naturaleza humana que nos permiten vencer estas tentaciones, salir adelante y cometer actos buenos, estables y aún más perfectos y hasta sobrenaturales. Porque el hombre no está llamado a obrar naturalmente bien, sino sobrenaturalmente. Fíjate qué cosa tan curiosa. Y qué desperdicio, ¿no? Que nada más nos dediquemos ahí a lo puro a lo mediocre. Si podemos nosotros alcanzar niveles sobrenaturales, como ya se ve que en la historia pues ha habido tantas personas que han logrado estos niveles sobrenaturales y a los cuales no es el privilegio de unos cuantos, sino todos estamos llamados a alcanzar. Eso está interesante. Sí, y me decías que
Que es por medio de los sacramentos, ¿entendí bien? Bueno, los sacramentos ya son otros elementos, son elementos que nos ayudan a crecer en estas virtudes y en estos hábitos. Los sacramentos, que son como misterios, que por medio de los cuales el hombre participa también de la gracia y de la vida de Dios, ¿sí? De sus misterios, de lo que Él es. Y entonces estos sacramentos van reforzándonos para que nosotros podamos recibir de una manera adecuada, por medio de la gracia, las virtudes sobrenaturales, las virtudes infusas, que no solo son la fe, la esperanza y la caridad, sino que en todas las virtudes intelectuales y morales, como pueden ser, como habíamos dicho, la ciencia, la inteligencia, la sabiduría, el arte, la prudencia y la justicia, fortaleza y templanza, que son las que se llaman capitales también, porque son estas virtudes cardinales, son las que tienen, de las cuales dependen muchas más, ¿sí? Pero no solo estas pueden tener una parte infusa, sino también, como les decía, las teologales, que también son infusas, y además los dones del Espíritu Santo, que producen frutos, y que todo esto se refuerza mediante los sacramentos. Ese es todo el mecanismo completo que nosotros tenemos para vencer la tentación. Ok, sí. Entonces, este fin de semana, si llegan más tentaciones, hay que tratar de vencerlas, hay que acudir a los sacramentos, y obrando bien, resistiendo, ¿verdad? Siendo dóciles a la gracia para poder resistir el mal o la tendencia al mal, y sobre todo también alejarnos de las ocasiones, ¿no? Porque no todo es causa de tentación, pero sí hay condiciones y ocasiones que también pueden ayudar, ladrona ¿no? selección. Claro, porque la ocasión de una mala obra puede ser tener una mala amistad, no la causa, pero sí la ocasión, ¿no? Sí. Y entonces hay que evitar las ocasiones en las donde malas influencias. Sí, si ya sabemos que los pasteles nos hacen mucho daño, pues no vayamos a una pastelería ahí a estar viendo los pasteles, ¿no? Entonces cada uno sabe más o menos lo que le tienta, porque no a todos es igual también, eso es muy importante, porque no todas las tentaciones son iguales, ni a todas las personas nos tienta lo mismo. Hay personas que se pueden volver locas con el alcohol, y otras que no les interesa el alcohol, aunque tomen una vez, 2 veces, no les interesa. Hay gente que tiende más a criticar, a mentir, ¿no? O a comer una determinada cosa. No todo es lo mismo, sí. Pero sí cada uno debe detectar y trabajarlo. Doctor Manuel Ocampo, ¿dónde pueden contactarlo? Bueno, yo estoy en la Universidad Panamericana, pero además tengo mis redes sociales, tengo Facebook, Manuel Ocampo Ponce, así me pueden encontrar con mi nombre en Facebook. Me hacen una solicitud de amistad, si la hacen en el transcurso de 1 hora, yo lo voy a recibir. Como estuve en el programa, puedo recibir todas las solicitudes. Los que no tengan Facebook, tengo Twitter, y también puede ser Manuel Ocampo Ponce, o la cuenta de Twitter es @P de Pedro, H y latina LOS, filos, pero con PH, 1403, esa es mi cuenta de Twitter, que también pueden encontrar como Manuel Ocampo Ponce, y también por ahí los que no quieran por Facebook o no puedan porque no tienen la cuenta de Facebook, pueden hacerlo por Twitter. Perfecto, porque ha sido un placer tenerlo aquí, ya es viernes, ¿ya va a ir a descansar o todavía no? Bueno, no, todavía tengo que regresar a trabajar, pero bueno, a mí me gusta trabajar, estoy muy contento, y también de compartir aquí con ustedes. Para mí, pues, es un placer poder compartir. Pues para mí, más tenerlo aquí. Muchísimas gracias, ya es viernes, ya, ¿verdad? ¿Ya estás disfrutando tu viernes? Pues tienes todo el fin de semana. Muchas gracias por acompañarme toda la semana, fue muy rico sentir tu compañía. Muchas gracias, Telma, Arturo Cervantes, Alex Lugo. Y a ti que estás del otro lado del micrófono, te espero el lunes al punto de las 4 para platicar en familia. Hasta el lunes.